Bienvenidos a la conferencia número 23. Este programa lo realiza la Universidad de Antioquia por intermedio de la Facultad de Ingeniería y su programa virtual UDI Arroba. El material académico de este curso fue escrito por profesores avalados por la Sociedad Colombiana de Matemáticas y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Somos Roberto Cruz y Benjamín Buritica, profesores del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia y tutores de este programa. En esta conferencia número 23 vamos a ver ejercicios de aplicación de solución de problemas con ecuaciones cuadráticas en una variable. Vamos a utilizar marcador rojo que resalta más. Como vimos en el tema de las ecuaciones lineales, tanto en matemáticas como en otras ciencias y aún en situaciones de la vida real, encontramos problemas que involucran dos o más cantidades relacionadas entre sí. Algunos de estos problemas, al plantearlo matemáticamente, conducen a una ecuación cuadrática. Para resolver este tipo de problemas es conveniente tratar de seguir los siguientes pasos. Primero, leer cuidadosamente el problema, resaltando la información más importante. Cuanto sea posible, hacer un dibujo si es necesario que ilustre la situación planteada, indicando las condiciones del problema. O sea, en última instancia, cuáles son los datos, ¿cierto? Segundo, identificar claramente la cantidad o cantidades desconocidas, es decir, qué es lo que se pregunta, qué es lo que tenemos que encontrar. Por lo general, estas aparecen, como decía antes, en las preguntas del problema. Se le asigna una letra o variable a las cantidades desconocidas y utilizando la información del problema expresamos las otras cantidades en términos de dicha letra. Si es posible, pues hacemos dibujos ilustrativos. Bueno, encontramos en el enunciado del problema o en el dibujo la información que nos permita relacionar las cantidades entre sí y las variables definidas en los pasos 1 y 2. Planteamos una ecuación que nos permite expresar esta relación. Y resolvemos la ecuación, verificamos la respuesta a las preguntas planteadas. Vamos a ver entonces este ejercicio. A podría ser Antonio, tiene 3 años más que B. B podría ser Bernardo. Y la suma de los cuadrados de las edades de Antonio y Bernardo es 317 años. Hallar ambas edades. Entonces, ¿qué se pregunta? Se preguntan las edades de A y las edades de B. La edad de A y la edad de B, eso es lo que se pregunta. ¿Qué dato se tiene? El dato que se tiene es que A tiene 3 años más que B y que la suma de los cuadrados de sus edades es 317 años. Entonces, ya sabemos cuáles son los datos. Los datos son que A tiene 3 años más que B y que los cuadrados de sus edades son 317. Esos son los datos. ¿Qué se pregunta? Estas son las cosas que uno se tiene que mirar al resolver un ejercicio. ¿Qué se pregunta? ¿Cuáles son las edades de A y las edades de B? Bueno, ¿cuál es la condición? La condición es la manera como yo debo relacionar los datos para poder obtener una ecuación que me dé razón de esta situación. Esa es la parte como interesante del problema. Pero entonces primero hay que saber qué es lo que los datos, con qué se cuenta y luego con qué se pregunta. Eso siempre lo tiene que tener uno al resolver cualquier problema de la vida. Por ejemplo, si usted tiene que viajar, si usted quiere viajar, por ejemplo, a Cartagena, usted tiene que pensar primero con qué cuenta. Tiene que pensar si tiene plata. Tiene que pensar si consiguió pasaje en avión o si consiguió pasaje en bus. Tiene que pensar qué día va a viajar. Tiene que pensar eventualmente quién lo puede recibir. Y ahí sí puede viajar. En cualquier problema de la vida diaria hay que hacerse estas preguntas. Entonces vamos a llamar X a la edad de B. Como A tiene 3 años más que B, se tiene que la edad de A es X más 3. Edad de A. Bueno, entonces X es la edad de B y X más 3 es la edad de A. Aquí estamos, por decirlo de alguna forma, matematizando las condiciones del problema.
las situaciones planteadas en el problema. Ahora, ¿cuál es la condición? Lo importante, la condición. ¿Cuál es la condición? La condición que le están diciendo es que la suma de los cuadrados de sus edades es 317. O sea que la edad de B, que es x2 al cuadrado, y la edad de A, que es x más 3 elevada al cuadrado, la suma es 317. Esa es la condición, ¿cierto? Entonces, para hallar x, debemos ser capaces de resolver esa ecuación. Pues para resolver esa ecuación, evidentemente que desarrollamos x más 3, ese trinomio cuadrado perfecto. X más 3 es x2 más 6x más 9. Le sumamos x2 y la suma es 317. Entonces se tiene que esto es 2x2 más 6x menos 308 igual a 0. Aquí podemos factorizar el 2. x2 que multiplica, 2 que multiplica x2 más 3x menos 154 igual a 0. Y al pasar el 2 a dividir, obtenemos esta ecuación que vamos a resolver. x2 más 3x menos 154 igual a 0. Esta ecuación la podemos haber resuelto usando la ecuación cuadrática. El autor va a seguir un método un poco novedoso para hallar la solución, y es descomponer 154 en sus factores primos para tratar de factorizar el primer miembro de esta ecuación. Entonces 154 dividido por 2 da 77, 77 dividido por 7 da 11 y 11 dividido por 11 da 1. Quiere decir que 154 es 14 por 11, o sea, 154 es 14 por 11 y 14 menos 11 es 3. Entonces, ¿qué dije yo? Estoy diciendo aquí fácilmente que hay dos números que multiplicados dan 154, que son 14 y 11, y sumados dan 3. Multiplicados dan 154 y sumados dan 3, son 14 y 11. Entonces, este método novedoso nos dice que entonces esto quiere decir que x más 3, que x más 14, por x menos 11 tiene que ser 0. Y por lo tanto x más 14 es 0 o x menos 11 es 0. Ahí obtenemos entonces que x es menos 14 o que x es 11. De estas dos soluciones, esta no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no tiene sentido para las condiciones del problema una edad de una persona negativa. Entonces x tiene que ser 11. Bueno, por lo tanto habíamos llamado x la edad de B, o sea que B tiene 11 años. Y la edad de A, acuérdense que A era tenía 3 años más que B. La edad de A entonces es 14 años. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del problema? La respuesta al problema, que las edades son 11 años y 14 años. Aquí se están chequeando que sí se cumplen las condiciones, pero quiero volver sobre el ejercicio original. En el ejercicio original, yo pude haber resuelto esta ecuación usando la ecuación cuadrática. En esta ecuación cuadrática tenemos que A vale 1, podemos haber hecho esto, B vale 3 y C vale menos 154. Entonces podríamos haber dicho que X es menos 3 más o menos raíz cuadrada de B2, que es 9, menos 4AC, o sea menos 4 por 1 por menos 154. Sobre 2 por 1. Y al hacer este desarrollo van a obtener con toda seguridad que x es menos 14 o x igual 11. Ustedes pueden chequear que se obtendrían estas raíces, resolverían esta ecuación, esta radical. Podrían optar en sus casas por resolver ese ejercicio. Vamos a mirar este otro entonces. Problema 10.2. Un salón de clase tiene forma rectangular y su largo excede a su ancho en 4 metros. Ojo, es rectangular, aunque el dibujo aparece en la página siguiente. Les voy a decir que es así.
y su largo excede a su ancho en 4 metros. Si tanto el largo como el ancho se aumentan en 4 metros, el área del salón será el doble. ¿Cuáles son las dimensiones del salón? Entonces, este es el largo inicialmente y este es el ancho. Hicimos un dibujito para darnos cuenta. Nos están diciendo que inicialmente el largo es 4 metros más de longitud que el ancho. Y que si se aumenta tanto el largo como el ancho en 4 metros, el área del salón es el doble. La pregunta es hallar las dimensiones del salón. Entonces, los datos, pues, vamos a escribirlo aquí. Los datos son claros. Los datos es que el largo es 4 veces, tiene 4 metros adicionales a lo que tiene el ancho, y que si tanto el largo como el ancho se aumentan en 4 metros, el área será el doble. Esos son los datos del problema. Los estoy diciendo aquí, van a estar escritos en la página siguiente. ¿Y qué es lo que se pregunta? Las dimensiones del salón, o sea, cuál es el largo y cuál es el ancho. Bueno, vamos a mirarlo aquí con ya más cuidadito. Entonces, este es el ancho, que es X. Por tanto, el largo es el ancho más 4 metros. Correcto. Este es el largo del salón. Este es el ancho. Y el área del salón es largo por ancho, base por altura o altura por base. Es X por X más 4. Este es el primer dato, es el área del salón. ¿Qué están diciendo enseguida? Que si tanto el largo como el ancho se aumentan en 4 metros, el ancho es X, si se le aumenta 4 metros queda X más 4, es el ancho aumentado. El largo es X más 4, si se le aumenta 4 metros queda X más 8, es el largo aumentado. Es decir, quedaría un dibujito así. Quedaría un dibujito así. X más 8 y aquí X más 4. Después de aumentar queda esto. Y el área aumentada es X más 8 por X más 4. Bueno, estamos poniendo en un dibujito las condiciones del problema, los datos del problema. ¿Cuál es la condición? Lo importante, el kit del asunto. Me dice que esta área es 2 veces esta área. Esto es 2 veces esto. O sea que están diciendo que X más 4 por X más 8 es 2 veces X por X más 4. ¿Qué están diciendo? Que X más 4 por X más 8 es 2 veces X por X más 4. Esta es la parte importante del problema, donde hay que pensar y escribirlo como una ecuación matemática. Eso es importante. Bueno, entonces, ¿qué están diciendo? Lo que estoy diciendo aquí, que X más 4 por X más 8 es 2 veces X por X más 4. Aquí nos resulta una ecuación cuadrática y la vamos a escribir en la forma AX2 más BX más C. Entonces, primero desarrollamos esto. X más 4 por X más 8 es X2. X por 8 da 8X y 4 por X da X. El resultado es 12X. Y X por X es X2. Y 4 por 8, 32. Lo obtuvimos ahí. ¿Qué tenemos aquí? 2X por X da 2X2. Y 2X por 4 da 8X. Pasamos toda esta expresión al lado izquierdo. Y obtenemos 2X2 menos X2. Y lo escribimos aquí. 8X menos 12X. Lo escribimos aquí. Y el 32 pasa a ser aquí menos 32. Esto por tanto sería X2 menos 4X menos 32. Y argumentamos de la misma forma. Dos números que multiplicados den menos 32 y sumados den menos 4. Fíjense que menos 8 más 4, su suma es menos 4. Y menos 8 por 4 da menos 32. Por tanto, esto factoriza como X menos 8 por X más 4. Por tanto, X menos 8 es 0. O X más 4 es 0. Así, X igual a 8 o X igual a menos 4. Esta no tiene sentido, porque no sirve pues una longitud negativa.
O sea que el ancho es 8 y el largo es 12. Y el largo es 12. Bueno, pudimos haber desarrollado este problemita usando la ecuación cuadrática. Fíjese que aquí tengo x2 menos 4x menos 2. Aquí en esta expresión a vale 1, b vale menos 4 y c vale menos 32. Esto lo pude haber escrito así: x igual a menos 4 más o menos raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, menos 4ac, o sea menos 4 por 1 por menos 32, sobre 2a, o sea sobre 2 por 1. Esto x sería igual a 4 más o menos, esto es raíz de menos 4 al cuadrado es 16, y esto menos por menos da más, 4 por 32 es 128 sobre 2. Por lo tanto, x es igual a 4 más o menos 16 más 128 sería 138, 144, y raíz de 144 es 12 sobre 2. Como les digo, ustedes en su casa hacen este ejercicio de una forma más despaciosa para que puedan entender bien. 4 más 12 sería 16 sobre 2 es 8. Y el otro valor sería 4 menos 12 da menos 8 sobre 2 da menos 1. Perdón, 4 más 12 da 16 sobre 2 da 8, y 4 menos 12 da menos 8 sobre 2 da menos 1. Este lo desechamos. Bueno, correcto. Aquí tengo como un errorcito. Aquí 4 menos 12 da menos 8. Menos 8 sobre menos 2 no es menos 1. Menos 8 sobre menos 2 da menos 4. Y 4 más 12 da 16 sobre 2 da 8. Bueno, entonces las soluciones serían x igual a 8 y x igual a menos 4, que son las mismas que se hallaron acá. Correcto. Aquí utilizamos la fórmula cuadrática, aquí utilizamos otro tipo de argumentos. Entonces la solución adecuada para nuestros fines es x igual a 8. Vamos a ver que eso sí es así. Traten de verificar las condiciones del problema, chequen los resultados hallados. Bueno, vamos a ver este otro ejercicio. Nos dice así: se compró cierto número de cartillas de ecología para los estudiantes de la clase por 150.000 pesos. Si cada cartilla hubiera costado 1.000 pesos más, se habrían comprado 5 cartillas menos con los 150.000 pesos. ¿Cuántas cartillas se compraron y cuánto costó cada una? Bueno, entonces, primero, ¿qué se pregunta ahí? ¿Cuántas cartillas se compraron y cuánto costó cada una? ¿Cuáles son los datos? Los datos es que esas cartillas valieron 150.000 pesos y que si cada cartilla hubiera costado 1.000 pesos más, se habían comprado 5 cartillas menos. Lo que nos toca a nosotros es saber cuál es la condición que involucra, que combina los datos para hallar la solución adecuada. Entonces, ¿qué están preguntando? ¿Cuántas cartillas se compraron? Vamos a llamar X el número de cartillas compradas. Entonces, si se compraron X cartillas por 150.000, se supone que cada cartilla costó 150.000 sobre X pesos, ¿cierto? Si usted compra 4 huevos, bueno, no sé cuánto vale un huevo. Si usted compra 4 huevos por 1.200 pesos, quiere decir que cada huevo vale 300 pesos. Si usted compra X cartillas por 150.000 pesos, cada cartilla vale 150.000 sobre X, que es el número de cartillas. Bueno, ese dato lo están preguntando. ¿Cuál es el otro dato? Que si se hubieran comprado, si cada cartilla hubiera valido 1.000 pesos más, se habrían comprado no X cartillas, sino X menos 5 cartillas por el mismo dinero. Y cada cartilla hubiera costado 150.000 sobre X menos 5. Y este valor hubiera sido 1.000 pesos más que el
precio original. Aquí está planteada la condición. Vamos a explicarlo un poquitico más para que ustedes lo tengan claro. Cada cartilla valió 150.000 pesos sobre X, si se compraban X cartilla. ¿Qué está diciendo el problema? Que si se hubieran comprado 5 cartillas menos, o sea, si en vez de X cartillas se hubieran comprado X menos 5 cartillas, esas cartillas evidentemente, esas X menos 5 cartillas hubieran costado 150.000 pesos sobre X menos 5. Y este valor es de cada cartilla, es 1.000 pesos más que la cartilla original. El valor de la cartilla original es 150.000 sobre X. Hay que sumarle 1.000 pesos para que dé este valor de estas cartillas, ¿cierto? Esta es la condición que me permite decir a mí que 150.000 sobre X menos 5 menos 150.000 sobre X menos 1.000 es igual a 0. Esta es una ecuación que es reducible a una ecuación cuadrática haciendo operaciones. Estas operaciones se las voy a dejar para que ustedes traten de realizarlas. Son simples operaciones aritméticas. Son simples operaciones aritméticas. En aras de explicarlo como lo importante, dejaría que ustedes realizaran estos ejercicios que son estas ecuaciones que son un poco engorrosas, y llegamos a esta ecuación. A que x2 menos 5x menos 750 vale 0. Vamos a hallar las soluciones de esta ecuación. Vamos a utilizar el método que utilizamos anteriormente. Vamos a ver cuáles son los factores primos de 750. Y son estos. Al desarrollar estas simplificaciones, que se las dejo a ustedes, obtenemos finalmente esta ecuación. Ustedes se fijarán que todo este desarrollo anterior, pueden chequear en sus casas que este desarrollo está bien hecho. Obtenemos esta ecuación, la ecuación x2 menos 5x menos 750 igual a 0. Utilizando un método que utilizamos anteriormente, vamos a hallar los factores primos de 750. Obtenemos que 750 es 30 por 25. Y 30 menos 25 es 5. Voy a volver a la ecuación original, x2 menos 5x menos 750. La ecuación es x2 menos 5x menos 750. Esta es la ecuación. Y al escribir esos factores primos de 750, obtuvimos esta condición, que 30 por 25 es 750 y 30 menos 25 es 5, o lo que es lo mismo. Dos números que multiplicados dan menos 750 y sumados den 5. Y sumados den 5. Entonces vuelvo aquí al ejercicio original, exacto. Entonces esto lo podemos escribir como x menos 30 por x más 25. ¿Qué estoy diciendo? Que un x es... que un menos 30 y un 25 cumplen, que 30 por 25 es menos 750 y que menos 30 más 25 da menos 5. Esos dos números son menos 30 y 25. Obtuvimos entonces que x menos 30 es 0 y que x más 25 es 0. Entonces las soluciones de la ecuación son x igual a 30 y x igual a menos 25. Se descarta x igual a menos 25. La pregunta es ¿por qué? Luego la solución de la ecuación que tiene sentido para el problema es x igual a 30. ¿Por qué se descarta esta? Pues porque no tiene sentido decir que se compraron menos 25 cartillas. Entonces x tiene que ser 30. O sea que ¿qué ocurrió? Se compraron 30 cartillas. Estamos chequeando las condiciones del problema. Como las 30 cartillas valieron 150.000, es fácil ver que cada cartilla valió 5.000. Fíjense que si se hubieran comprado, si se hubieran comprado 5 cartillas menos, se hubieran comprado 25 cartillas. Y entonces cada cartilla hubiera valido, como las cartillas valieron 150.000 sobre 25 da 6.000.
chequeamos que si las cartillas hubieran sido 25 y el precio total 150.000, cada cartilla hubiera valido 6.000, o sea, 1.000 pesos más que si se hubieran comprado las 30 cartillas. Conclusión, el problema está bien resuelto. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Un agricultor tiene un terreno rectangular para una huerta, rodeado por una cerca de 200 pies de longitud. Determinar las dimensiones del terreno, si su área es de 2.400 pies cuadrados. Bueno, entonces vamos a leer el problema. Un agricultor tiene un terreno rectangular para una huerta, rodeado por una cerca de 200 pies de longitud. Determinar las dimensiones del terreno si su área es de 2.400 pies cuadrados. Entonces vamos a mirar. Entonces debemos hallar las dimensiones del terreno, es decir, su largo en pies del terreno, que lo vamos a llamar X, y vamos a ver el dibujito. Todo esto tiene un área de 2.400 pies cuadrados. Entonces me dicen, la longitud de la cerca es igual al perímetro del terreno, porque me dicen que está rodeado de una cerca de 200 pies de longitud. ¿Qué me están diciendo? Que todo esto aquí que lo rodea, todo esto mide 200 pies. Y el área es 2.400 pies. Entonces la longitud de la cerca es lo mismo que el perímetro del terreno. Y esta es la suma de las longitudes de sus lados. Entonces, ¿qué tenemos? 200 es el perímetro del terreno. Es igual a 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Es claro que el perímetro es esto más esto por un lado y esto más esto por otro lado. Aquí esto se repite 2 veces y aquí esto se repite 2 veces. Entonces 200 metros es pies de perímetro, es 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Aquí habíamos llamado que X era el largo del terreno. X era el largo del terreno. O sea, los 200 pies de cerca son 2 veces el X más 2 veces el ancho. El ancho del terreno, como todo mide 200, si el largo es 2X, el ancho del terreno es 200 menos 2X sobre 2, o sea, 100 menos X. Es decir, vamos a ver el ejercicio visto así. Esto es X, para que ustedes entiendan por qué el ancho es eso. Y esto es X, ¿cierto? Todo es 200. Entonces, ¿qué sería el ancho? Que lo va a llamar bolita. 2 veces la bolita es... Todo es 200. Todo el perímetro. Le quito 2X. Eso sería 2 veces el ancho. Por lo tanto, el ancho sería 200 menos 2X sobre 2. O sea que bolita sería 100 menos X. ¿Y qué es bolita? Yo le había llamado el ancho. 100 menos X. Bueno. El área es 2.400 pies. El área es largo por ancho. O sea, el largo es X y el ancho es 100 menos X. El resultado es 2.400. Bajo esas condiciones, tenemos que X por 100 menos X es 2.400. Obtenemos que 100X menos X2 es 2.400. Si reorganizamos esa ecuacioncita, obtenemos esta expresión para la ecuación cuadrática, que es X2 menos 100X más 2.400 igual a 0. La argumentación es la misma, dos números que multiplicados den 2.400 y sumados den menos 100. Fíjate que menos 100 menos 60 menos 40 da menos 100 y menos 60 por menos 40 da 2.400. O sea que los números son, los dos factores son X menos 60 igual a 0 y X menos 40 igual a 0. Por tanto, X igual a 60 o X igual a 40. Entonces, a ver, hay dos soluciones que aparentemente no las debieran haber, pero entonces, ¿qué está ocurriendo? Si el largo del terreno es 60 pies, el ancho es 100 menos 60, que es 40 pies. Y si el largo es 40 pies, entonces el ancho es 100 menos 40, que es 60 pies.
Luego las dimensiones del terreno son 60 pies y 40 pies, sin importar qué fue lo que llamamos ancho y qué fue lo que llamamos largo. ¿Y por qué si el largo es 60 pies, el ancho es 60 100 menos 60? Porque si 2 veces el largo más 2 veces el ancho es 200, entonces largo más ancho tiene que ser 100. Porque 2 veces el largo más 2 veces el ancho es 200 el perímetro. Entonces largo más ancho es 100. Entonces, si el largo es 60, el ancho es 100 menos 60. El resultado es 40 pies. Vamos a ver este otro ejercicio, este último, antes de hacer unos acá de los que no están resueltos. Dice así: un trozo de alambre de 100 pulgadas de largo se corta en 2 y cada pedazo se dobla para que tome la forma de un cuadrado. Si la suma de las áreas de los cuadrados construidos es 397 pulgadas, ¿cuál es la longitud de cada pedazo? Entonces, acuérdate que tiene 100 pulgadas de largo. Si yo a un trozo lo llamo X, el otro trozo obligatoriamente es 100 menos X. Acuerde que los dos trozos, tanto el de X como el de 100 menos X, con ellos se va a formar un cuadrado. Si se forma un cuadrado, quiere decir que esas dos longitudes hay que dividirlas por 4 para hallar el lado de cada cuadrado. Entonces, el lado del cuadrado de perímetro X es X sobre 4 y su área es esta, X menos 4 al cuadrado, X sobre 4 al cuadrado, o sea, lado por lado. El cuadrado construido con longitud 100 menos X tiene por lado longitud 100 menos X sobre 4 y su área es 100 menos X sobre 4 al cuadrado. Ya por decirlo de alguna forma, definimos variables. Ahora vamos a ver qué está diciendo el problema. El problema está diciendo que la suma de las áreas de los cuadrados es 397 pulgadas cuadradas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Aquí tengo esta área y aquí tengo esta área. Y la suma de esas dos áreas es 397 pulgadas cuadradas. Aquí están los dibujitos que dan razón de la situación de la que estamos hablando. Bueno, entonces la suma de las áreas son estas: X sobre 4 al cuadrado más 100 menos X sobre 4 al cuadrado es 397. Esta es una ecuación que es reducible a una ecuación de la forma X2 más BX más C. Para reducirla realizamos este montón de operaciones que yo las dejo para que ustedes las traten de resolver y obtenemos esta ecuación de segundo grado: X2 menos 100X más 1824 igual a 0, que la resolvemos utilizando la ecuación cuadrática. Ustedes tendrán en sus casas calculadora a mano para hacer estas operaciones. Se las dejaría a ustedes. Vamos a resolver esta ecuación cuadrática. Aquí fíjense que A vale 1, B vale menos 100 y C vale 1824. Pueden chequear que X está dado por esta expresión. Después de reducir, obtengo que es 100 más o menos 52 sobre 2. Entonces, un valor de X es, aquí ya está resuelto, es 76 y otro valor de X allá es 24. Por tanto, si un trozo de alambre mide 76 pulgadas, el otro mide 24, 100 menos 76, porque acuérdense que la longitud total del alambre era 100 pulgadas. Y si el otro mide 24, el otro mide 76. Esto es, las longitudes de los dos pedazos de alambre que satisfacen las condiciones del problema son 76 pulgadas y 24 pulgadas. Bueno, ese es el tipo de ejercicios que estamos viendo acá. Les voy a dejar el problema 26 para que traten de resolverlos. Voy a leerlo. ¿Qué tamaño debe tener una lámina de lata rectangular cuyo largo es el doble del ancho si se va a utilizar para construir una caja sin tapa, cortando cuadrado de 3 pulgadas de lado en cada esquina, cuyo volumen debe ser de 60 pulgadas cúbicas? Dejo para que chequen este problema, que evidentemente está resuelto
y vamos a tratar de mirar otro tipo de problemas. Vamos a ver, por ejemplo, este ejercicio 13 de la conferencia número 13, el primer ejercicio. Dice lo siguiente: hallar tres números consecutivos tales que el cociente del mayor entre el menor es igual a los 3 décimos del número intermedio. Entonces, ¿cuáles son los datos? Los datos es que hay tres números consecutivos. Entonces, si son consecutivos, quiere decir, por decirlo de alguna forma, que si el uno es 2, el otro sería 3 y el otro sería 4. Por ejemplo, que si el uno es 5, el otro sería 6 y el otro sería 7. Pero no sabemos cuál es, entonces lo vamos a llamar X a uno de los números. Entonces, sea X, o sea, esto se llama también fijar variables, sea X el menor de los números, los llamamos X. Entonces, los tres números son serían X. Como son consecutivos, el otro es X más 1. Y como son consecutivos, el otro es X más 2. Entonces ya, ese primer dato del problema me sirvió para asignar variables a los tres números. X, X más 1, X más 2. Bueno, ¿qué me están preguntando? ¿Cuáles son los tres números? ¿Cuál es la condición del problema? La condición del problema, la que tengo que matematizar o sobre la que tengo que escribir la ecuación, es que el cociente entre el mayor y el menor es igual a 3 décimos del número intermedio. Entonces la condición es, el cociente entre el mayor, que es X más 2, sobre el menor, que es X, me dice que es 3 décimos del intermedio. El intermedio es X más 1. Esta es la condición que me permite escribir esta ecuación, que es la ecuación que es una ecuación que es reducible a cuadrática. Entonces resolvámosla. Esto quiere decir que X más 2 sobre X no es más que sobre 10, y esto sería 3X más 3. Vamos a reducir a común denominador. Obtengo que 10 por X más 2 es igual a X por 3X más 3. Lo que es lo mismo, producto de extremo igual a producto de medios, o multiplico en cruz. 10 por X más 2 igual a X por 3X más 3. Obtengo entonces que 10X más 20 es igual a 3X2 más 3X. Obtengo, siguiendo con el mismo procedimiento, que 0 es igual a 3X2 más 3X menos 10X, paso a restar aquí al lado derecho, menos 20. Y escrito en esta forma, que es mucho mejor, yo tendría lo siguiente: 3X2 más 3X menos 10X daría menos 7X menos 20. Esta es la ecuación cuadrática que tengo que resolver. La voy a resolver usando la ecuación cuadrática. Aquí A vale 3, aquí B vale menos 7 y C vale menos 20. Entonces las soluciones serían X igual, acuérdense que me están preguntando tres números consecutivos que cumplen las condiciones que mencioné ahorita. Sería menos B, o sea que sería menos 7. Más o menos raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado menos 4 veces A, que es 3, por C, que es menos 20, sobre 2A, o sea, sobre 2 por 3. Se obtiene que X es 7, más o menos raíz de, esto es 7 al cuadrado, que es 49, menos por menos da más, 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, más 240,
sobre 6. Esto es 7 más raíz de 289 sobre 6. Yo creo que 289, no tengo calculadora, pero que es 17 al cuadrado. Vamos a mirar. 7 por 7, 49 van 4. 7 por 1, 7 y 4, 11. 1 por 7, 7. 1 por 1, 1. Da 9, 7 y 1, 8. 289. O sea que es 17 al cuadrado. Bueno, supongamos que no hubiera un número cuadrado u otra cosa. Un número fraccionario no tiene sentido el concepto de consecutivo. Entonces, una posibilidad es que ustedes hubieran trabajado mal. Otra es que el problema le hubieran puesto condiciones contradictorias. Entonces, esto es 7 más o menos 17 sobre 6. Entonces, X es 7 más 17 sobre 6 igual a 24 sobre 6. O sea que X es 4. La otra posibilidad es que X sea 7 menos 17 daría menos 10 sobre 6 igual a menos 3 sobre 2. Este se desecha. Entonces, ¿el número cuál sería? Los números son 4, 5 y 6. Fijémonos las condiciones del problema. Condiciones del problema o chequeo. Chequeo. 6 dividido sobre 4 debe ser igual. Voy a volver al problema original. Me habían dicho que el cociente entre el mayor y el menor es 3 décimos del número intermedio. Entonces el cociente del mayor, que es 6 sobre 4, debe ser igual a 3 décimos del intermedio. El intermedio es 5. ¿Sí será eso así? 6 sobre 4 es 3 sobre 2. Y 5 sobre 10 es lo mismo que 3 sobre que un medio. 3 medios igual a un medio. El problema está bien planteado y bien resuelto. Los números son 4, 5 y 6. Voy a dejar este problema planteado. Los gastos de un paseo son 900.000 pesos. Si dejaran de ir 3 personas, cada una de las restantes tendría que pagar 10.000 pesos más. ¿Cuántas personas van al paseo y cuánto paga cada uno? Entonces llamemos X número de personas que van al paseo. ¿Qué es lo que están preguntando? Los gastos fueron 900.000 pesos. Si usted divide 900.000 pesos entre X, ¿esto qué es? Gastos de cada persona. Me dice que si dejaran de ir 3 personas, cada una de las restantes tendría que pagar 10.000 pesos más. O sea que sí, en vez de X hay X menos 3, cada persona gasta 900.000 sobre X menos 3 y cumple que cada persona pagaría 10.000 pesos más, o sea que 900.000 sobre X menos 3, que es lo que gasta cada persona. Si van 3 personas menos, es 10.000 pesos más. Esto gastaría cada persona que si van las X personas, o sea que si van 900.000, si van X personas, cada una gasta esto. ¿Qué concluí ahí? Que ustedes
tienen que resolver esta expresión, que 900.000 sobre x menos 3 más 10.000 debe ser igual a 900.000 sobre x. Entonces vamos a volver a discutir el problema. X es el número de personas que van. Cada persona gasta, esto es lo que gasta cada persona, 900.000 sobre x. Si van 3 personas menos, entonces no van x personas, sino que van x menos 3 personas. Y cada una gasta 900.000 sobre x menos 3. Y esos 900.000 sobre x menos 3 más 10.000 es 900.000 sobre x. Yo voy a chequear aquí este problemita que tengo aquí una dudita. El problema dice, cada una de las restantes tendría que pagar 10.000 pesos más. 10.000 pesos más. O sea que en realidad aquí hay un errorcito. Aquí no sería más, sino que aquí sería menos. Si paga 10.000 pesos más, hay que quitar 10.000 para que estas dos cosas fueran iguales. Entonces aquí es menos. Menos, no es más sino menos. Entonces, ¿qué les pido a ustedes? Redúzcanla a una ecuación de la forma x2 más bx más c igual a 0 y resuélvanla. Entonces acuérdense, 900.000 pesos entre x personas, cada persona tiene que pagar 900.000 sobre x. Si fueran 3 personas menos, cada persona pagaría 900.000 sobre x menos 3. Y esa cantidad son 10.000 pesos más por persona que si hubieran ido las personas originales. O sea que hay que restar 10.000 pesos para igualar estas dos cantidades. Resuelvan esta ecuación y encuentren el resultado. Cualquier duda que tengan se la preguntan al profesor del curso o a los monitores, que ellos les sabrán resolver las dudas. Con este ejercicio termina la conferencia número 23. A todos ustedes muchas gracias y muy amables.